Hola amigos, ¿cómo están las futuras leyendas del ajedrez? Les habla Chessboss y en este video te voy a revelar los secretos mejor guardados de la preparación de Magnus Carlsen. Chessboss. Bien, ha llegado el momento de estudiar el juego del Mozart del ajedrez, del Thor del ajedrez Magnus Carlsen, este noruego que nos tiene sorprendido porque gana con una facilidad tremenda cuando se encuentra en su mejor forma. Habría que decir que los jugadores de la talla de Magnus, es decir, de 2700 hacia arriba, los llamados super grandes maestros, todos poseen una base conceptual muy sólida, tanto en la apertura, en el medio juego, en el final. Dominan los patrones, ya sea tácticos, temas estratégicos, técnicas de cálculo y todo elemento que les permita conocer en mayor profundidad su repertorio. Ellos se han preocupado de establecer un repertorio de aperturas. Tienen una cantidad de defensas con blanca, una cantidad de defensas con negra, que siempre está acorde con el estilo de juego que tiene cada jugador, ¿ya? Aparte de esto, habría que decir que tienen estudiado al detalle los planes en distintas posiciones y han revisado de manera muy minuciosa cada jugada apoyándose de módulos y computadoras que en el fondo les ayudan a llegar lo más profundo posible en los análisis, ¿ya? Lo que podríamos decir entonces que este tipo de súper grandes maestros tiene un nivel de comprensión mucho más profunda. Es decir, no es un tema tanto de conocimiento, sino que ellos tienen primero la disposición para pasar más horas estudiando las posiciones, analizar más y tratar de llegar a la mayor profundidad que se pueda. Hoy en día se habrán dado cuenta que una manera de ahorrar tiempo es estudiar todo lo que uno va a estudiar de ajedrez, la información siempre enlazada con el repertorio de aperturas que uno tiene, enlazado con las aperturas que uno juega, los mediojuegos y los finales a los que uno puede llegar en sus líneas de estudio. Nos sirve mucho estudiar toda la teoría del ajedrez porque ustedes saben que hay mucha información y se pierde mucho tiempo. Ahora, en el caso puntual de Magnus Carlsen, ¿qué hace que Magnus supere a sus oponentes y que todo parezca que es tan simple? Porque si ambos tienen, o todos los grandes maestros de primera línea se supone que dominan un repertorio de aperturas, conocen los principios del juego y una cantidad de información similar, bueno, ¿dónde está la diferencia? Lo primero que habría que decir es que se ha comprobado que Magnus Carlsen últimamente ha estado incorporando la inteligencia artificial en su preparación. Ha empezado a estudiar fuertemente el juego de AlphaZero y él mismo ha dicho en algunas entrevistas que le han hecho que disfruta mucho de estudiar cómo juega la máquina y le ha abierto nuevos horizontes para generar un estilo de juego bastante particular, diferente, que está sorprendiendo a sus oponentes. Magnus tiene el talento y tiene el sentido posicional para saber cuándo hacerle caso a la máquina y cuándo no hacerle caso, en qué tipo de posiciones, y en eso tiene una fineza que se diferencia de los grandes jugadores. Ahora, habría que decir que del punto de vista de los conocimientos que utiliza un gran maestro cuando está frente a una partida, todos manejan los elementos estratégicos y tácticos, conocen las teorías de cuáles son las ventajas temporales, las ventajas estáticas de las posiciones, pero con toda esta información, Carlsen tiene ese talento para discriminar con mayor precisión los factores que desequilibran en determinada posición. Tiene una fineza, una profundidad, y basta con ver los juegos y comparar cuando juega con jugadores de 2007, en qué momento los supera, muchas veces en posiciones sencillas, de aparente igualdad. Carlsen tiene la voluntad para jugar hasta que el oponente comete un error y en ese momento no lo suelta. Es decir, tiene también una disponibilidad psicológica al éxito. Siempre está buscando, siempre se sienta con el ánimo de ganar, esa hambre de ganar, que es un ejemplo a seguir, porque recordar que hasta antes de Magnus muchos jugadores hacían tablas en determinadas posiciones y no seguían hasta etapas posteriores. Hoy en día uno puede hablar de una preparación y de sorprender al rival incluso en el final de partida, con alguna novedad por allá, por la jugada 40, en un final se puede sorprender al rival. El ajedrez se ha hecho cada vez más extenso. Otro aspecto fundamental también es que Carlsen calcula muy bien, tiene una precisión que
que me imagino que el entrenamiento con los computadores, con AlphaZero y las máquinas ha hecho que él cada vez sea más preciso en sus cálculos. Entonces es una combinación de elementos que desarrolla un estilo muy sorpresivo. Recuerden que hoy en día el ajedrez se vuelve cada vez más concreto, es decir, ya los jugadores no se llevan por principios generales, ni siguen reglas ni dogmas, sino que lo que sirve en el tablero, en el cálculo, y funciona, vale. Por lo tanto, en ese terreno, todo lo que puede ocurrir, la creatividad, la imaginación influyen, ¿ya? Muy bien. Ahora, habría que decir también que Magnus mantiene un estado físico, ustedes lo ven, impecable, se nota que hace harto deporte, y eso influye porque al momento de estar 3 o 4 horas sentado en los momentos críticos, el que tiene mejor estado físico y puede mantener la atención y la concentración, que son los elementos estrella durante la partida, tiene ventaja. En esos minutos, en los apuros de tiempo, vienen los errores y Carlsen ahí está más preciso esperando atrapar su presa. Después de la jugada 15 de las negras, le va tocando al blanco. Lo primero que hace el indio es cambiar las damas, arruinar la estructura de peones. Y ahora se va a producir una lucha estratégica acá, en la que el blanco va a tratar de cambiar uno de los alfiles. Mientras más piezas cambie, esos peones se transforman en debilidades que después puede atacar. Y por el contrario, el negro va a tratar de mantener los dos alfiles y aprovechar la ventaja de espacio que le dan esos peones de C6 y D5 en el centro, ¿ya? Bien, lo primero que se amenaza aquí es alfil B4, clavaría el caballo. Por eso Adiván juega caballo E2, preparando caballo D4 y caballo F5. Esa es la idea. Carlsen inmediatamente lo evita y ya empieza a mover su centro. Juega C5. Por lo tanto, Adiván sigue con la idea de llegar a F5, pero ahora se va por otra ruta. Juega caballo G3, el caballito ya está amenazando a entrar allá, atacar al alfil y al peón, y hay que tomar una medida, porque si el caballo llega ahí y ataca al alfil y al peón, no vamos a tener alfil F4, porque está el jaque en E7, que haría en el aire el peón de D5. Entonces hay que tomar una medida. Carlsen lo hace con exactitud, torre de 8. Y en este momento Adiván sigue con su plan, que es obvio, es lógico, ¿cierto? Caballo F5 amenaza a ganar el alfil o el peón. Carlsen se retira. Y ahora viene un momento importante de la partida. De manera, yo diría, conceptualmente bien, el indio cambia uno de los alfiles para quitarle poderío a la pareja alfiles. Cambia acá alfil porque obviamente aquí tarde o temprano se va a ir uno de los alfiles, ¿cierto? Además se amenaza el doblete en C6, por lo tanto es obligado a tomar. Toma, torre por. Ahora la torre parece activa, ya amenaza torre C7, torre A7, por lo tanto Carlsen completa el desarrollo y así sus torres pueden ayudar. Este es un momento importante. Aquí el indio comete una imprecisión, ¿eh? Juega torre de 1, parece que era mejor buscando cambiar material, siempre con la idea de que mientras más piezas se cambian, la estructura podría tender a ser un problema y le vamos quitando dinamismo al juego negro. Aquí era interesante torre A7, tocando el peón. De esa forma ya el peón de A5 está en problema. Si torre A8 cambiamos una torre, y esta posición sería, yo diría, mejor que lo que ocurre en la partida, ¿ya? Ahora juega torre de 1 y ahora Carlsen aprovecha la primera oportunidad, porque empiezan a aparecer problemas tácticos aquí. Habíamos dicho que el centro era fuerte de las negras y el centro es fuerte si puede abrir líneas para las piezas. ¿Cómo jugarían aquí? Pueden parar el video. Exacto. La ruptura, C4, muy buena. Ahora, supongamos que el blanco hace la natural, que sería mala, porque estaría activando las torres y abriendo líneas. Pero es para ver. Se amenazaría el alfil, la única que queda es alfil E2. Y ahora, como hay amenazas tácticas, temas tácticos en la primera fila, se puede seguir torre por, alfil por. Y aquí es muy importante no apurarse, porque la primera jugada que se va a la mano es clavar al alfil. Pero allí el blanco tiene tiempo de hacer jaque y después puede cubrir el alfil, dificultando un poco, aunque C3 igual debería estar mejor ahí, bastante mejor, porque amenaza el peón de A2, etc. Pero hay una jugada que es más precisa, que es que no estoy obligado a jugar torre B1 directamente y puedo hacer una intermedia, que sería obviamente rey F8. Esa es buena porque ahora primero evito el contrajuego, típico de los jugadores estilo Petrosian. Evito primero el contrajuego y luego estoy amenazando el torre B1. Ganaría la partida porque amenaza torre B1 imparable. Entonces no se puede tomar. Por lo tanto, el indio juega alfil E2 y ahora Carlsen, demostrando que él combina muy bien la dinámica con el juego posicional, sacrifica un peón,
para activar completamente sus piezas y empieza a demostrar que su plan se basa en el avance en el centro de estos peones. Ese es todo su tema. Como esos peones están más avanzados, van a valer más que el sacrificio del peón que viene ahora. ¿Cuál es la jugada? Exacto, A4. Una muy buena jugada, porque prácticamente obliga a tomar. Si no, están ganando un peón las negras. Toma, y ahora fíjense. El peón de C2 el objetivo de ataque. Si ese peón cae, los otros dos peones que han pasado. Ese ha sido el tema que decide la partida. Fíjense cómo Carlsen lo ejecuta de muy buena manera. El indio, obviamente, en vez de defender el peón, trata de contraatacar contra el peón de D5, en vez de defender en C2. Pero ahora Carlsen pasa con D4 y ya tiene esos dos peones amenazantes. Fíjense que la única posibilidad de contrajuego que el blanco tiene aquí es tratar de ver si llega con el A, pero eso se demora mucho, como queda demostrado. A5, ahora alfil por, y ya está amenazando la torre. Torre C1, como es muy importante ir ganando tiempo, se amenaza torre por alfil, pero el negro gana un tiempo cambiando la torre y dejando la amenaza sobre el peón de A2. Torre por, alfil por, queda la amenaza. El blanco contraataca sobre el peón de C4, pero obviamente en este momento las negras aprovechan de ganar tiempo con esos peones, que mientras más arriba están, más peligrosos son. C3. Y aquí el blanco trata, pero inevitablemente, sin mucho resultado, de bloquear esos peones. Juega alfil de 1 para evitar el avance, pero ahora fíjense que Carlsen hace una maniobra muy buena, al estilo de Karpov. Primero, trata de condenar las piezas blancas a una situación pasiva y luego sigue progresando en comerse el peón de A2. Primero empeora, ataca, obliga a torre C5 y ahora se come el peón. Y fíjense que el blanco está totalmente pasivo. Trata de evitar el avance de los peones y ahora viene una maniobra muy instructiva. Hay que eliminar esa torre para que los peones puedan correr. Se amenaza torre C8. Y ahora al blanco no le queda más que tratar de acercar el rey, porque si cuando venga torre C8 se cambian las torres, esos peones después de alfil A6 van a avanzar y si no tienen el apoyo del rey van a ser imposibles de detener. Miren lo que pasa aquí. Rey F1 para tratar de parar y ahora torre C8. Y en este momento las blancas ya cambian y fíjense que aquí se está amenazando simplemente alfil A6 y D3. Y eso no se puede evitar, porque si por ejemplo alfil D3 ya aparecen temitas tácticos, aquí pueden parar el video y ver cómo gana el negro aquí. Exacto, con este sacrificio de desviación. Si el alfil come, el peón corona. Y si no come y defiende con el rey, simplemente aprovechando la clavada en la diagonal, ¿cierto? Esta clavadiña aquí que molesta, se avanza el peón y la partida se gana, porque ese peón está a punto de coronar. La única forma de evitarlo es acercar el rey y ahora alfil por. Y el rey no puede comerse la pieza porque corona. ¿Se dan cuenta? Entonces no sirve. Por lo tanto aquí jugó rey E2 y ahora simplemente Carlsen hace alfil A6 jaque. No sirve alfil D3 obviamente por lo mismo. C2, ¿cierto? Transponiendo a la otra variante. No le quedó otra diván que jugar rey ahí. Y ahora D3 y esos peones terminaron por ganar la partida. ¿Se dan cuenta? Aquí pudimos ver cómo Magnus Carlsen, aprovechando el error de diván, fíjense que el torre de 1 fue imprecisa, era mejor el torre A8, acuérdense. Permitió que Carlsen tomara la iniciativa y de ese momento no lo soltó y explotó el dinamismo de su posición para crear esos dos peones pasados. O sea, Carlsen demostró que el centro ahí era más fuerte que el peón A en esta partida. Muy buen ejemplo. Veamos otra posición donde vamos a ver cómo Carlsen utiliza aquí lo que yo les decía adelante, el factor sorpresa. Carlsen juega F4. Fíjense que lo que está haciendo aquí es ganar y consolidar la ventaja de espacio. Evita cualquier liberación a través de movidas como E5, caballo 5 jaque, y está tratando de estabilizar la ventaja porque mientras tengan el dominio de la casilla de 6 y las piezas negras estén mal ubicadas, el blanco tiene una ventaja. Fíjense que el blanco ya llegó con A5, ya está abriendo el flanco de dama cuando quiera, así que tiene una ventaja considerable. Las negras jugaron torre allá. Ahora Carlsen abrió líneas porque obviamente aquí hay que tomar obviamente de peón, no queda otra alternativa, porque no se puede tomar de alfil porque seguiría caballo de 6 jaque, ¿cierto? Ganaría inmediatamente material
y tampoco se puede tomar de caballo porque se cae el peón con torre por A7. Hay que tomar de peón. Y ahora fíjense cómo Carlsen, jugada a jugada, va creando problemas. Como el negro está pasivo, hay que invadir. La jugada más agresiva aquí es torre A7. Ya planteé una amenaza táctica. Piensen cuál sería esa amenaza. Claro, está amenazando torre por C7 y cuando el caballo entra en D6, después va a venir un descubierto en B5, va a ganar material. Algo va a ganar ahí, ¿cierto? Eso está amenazando. Por lo tanto, Hu Yifan saca el caballo para con la torre controlar la casilla D6. Pero ahora, ¿se acuerdan del factor sorpresa? La genialidad de Magnus. ¿Qué harían ustedes aquí? A ver. Exacto. Miren el golpe que viene. Torre por C7. Se elimina la pieza que defiende la casilla D6, se sacrifica la calidad, con la idea de que las torres no van a tener columnas por donde jugar y que el caballo va a llegar a ser prácticamente más fuerte que una torre en esta posición. Un sacrificio verdadero al estilo de Petrosian, ¿cierto? Ya, entonces torre por, caballo D6 jaque. Ahora no puede tomar porque si toma alfil por, cambia todo en B8, la torre queda en B8 y después incluso C5 y está ganando ahí con que tiene material de más, ¿sí? Sería malo. O incluso puede jugar torre B5 primero antes de jugar C5 y prepararla. Esa es más fuerte todavía para que no tenga B5 y después está haciendo C5 ganando en casi todas las variantes. Bien, entonces tiene que, si el negro quiere tratar de ganar, tiene que quedarse con la calidad de más, no devolver, jugar rey D7 y ahora fíjense, caballo por y se empieza a notar la compensación. Al caerse el peón de F7, estos se vuelven otras debilidades que Magnus va a presionar después. Se amenaza la torre, sale la torre contraatacando sobre el peón débil en C4, que podría ser la debilidad potencial por ahora del blanco. Sale con un tiempo con jaque y ahora el rey no le queda más que ir allá. Y fíjense, lo que yo les decía, el manejo de la iniciativa. En cada jugada Carlsen lo aprieta, la aprieta para que no se pueda mover, para que siempre tenga problemas. Ahora, como hay nuevas debilidades, la siguiente jugada empeora más la situación de las piezas. Exacto, alfil de 6. Se ataca el peón de B6, se ataca la torre. ¿Cuál es la única que tengo para cubrir? Torre B7. Y ahora que está clavado el peón en B6, Carlsen sigue aumentando los problemas para Hu Yifan. Juega C5. Chuta. Y aquí la cosa está súper complicada. Ese es un tremendo caballo. Las torres están completamente acorraladas, no están haciendo nada. Jugó caballo C6, me imagino que buscando simplificar la posición y sacar el tremendo caballo de ahí, pero eso entregó un peón. Y ahora Carlsen simplemente se lo come. Se amenaza torre por y torre por C6. Por lo tanto, es obligación cambiar el caballo, no hay nada más. Cambiamos. O sea, perdón. Es obligación cambiar la torre. ¿Sí? Cambiar la torre. Cambiamos. Peón por. Y ahora fíjense que se está amenazando ahí, como quedó este peón pasado. ¿Se está amenazando qué cosa? Exacto. Simplemente B7. Eso es amenaza. Entonces, caballo de 8 para evitar B7. Y ahora fíjense esta maniobra que es muy instructiva. Las piezas negras están completamente en primera fila. El blanco necesita aumentar su ventaja. Si pudiera pasar el rey hacia el flanco de dama, eso sería decisivo. Y Carlsen encuentra la siguiente maniobra para hacerlo. Alfil C7, el rey va al flanco de dama ahora. Y fíjense cómo empieza el rey a hacer su peregrinaje. Y ahora no le queda más a Hu Yifan, porque no puede evitar que el rey entre en algún momento por C6, por C5, D6 y entre ese rey, que tratar de activarse, juega torre abajo para tratar de comer los peones. Y ahora sacrifica Carlsen el peón de G2, porque si se lo come entra con el rey por C6 y después trata de meter el peón rápidamente, o el rey va a D6 después y va atacando todo, amenazando B7, B8. No es bueno comer. Rey E7 trata de evitar que las piezas logren pasar. G3 defiende y ahora caballo D6 jaque. Y en este momento Carlsen toma una decisión simple. Ese caballo se está activando, podría molestar. El caballo y el peón pasado es muy fuerte. Y el blanco ha visto que va a lograr otro peón pasado cuando logre jugar F5. Ahí va a quedar un segundo peón pasado. Por lo tanto liquida esta situación. La liquida y ahora el caballo y los peones contra la torre. Jaque, rey D7. Y ahora fíjense, de a poquito va maniobrando para que en algún momento F5 y D5 va a pasar otro peón. Torre C2, F5, cambian los peones, desunen los peones del
Y ahora las negras van a atacar esos peones. Lo defiende Magnus con el caballo y ya está amenazando en cualquier momento B7, si es que se puede. Claro, si B7 va a jugar rey C7 en algún momento, pero bueno, después el otro peón puede seguir avanzando, o el rey puede incluso entrar también por E6, por D5, E6, buscar entrar. Esos peones pasados son muy peligrosos. Torre G2 atacando al peón, lo defiende. Torre B2 para evitar para mantener controlado ese peón. G4, torre B1, y ahora el caballo ataca la torre porque quiere buscar en algún momento la casilla C4, caballo 5 jaque, etc. Torre H1, y ahora el peón empieza a avanzar. Ya son dos peones, el peón de D y el de B, que van a tener que tener problemas. Y el negro juega ahora H5. Aquí aparece una idea táctica interesante, que Magnus de seguro había visto esto, una combinación. Aquí sacrifica un peón jugando D6, porque claro, si el negro cae y se come ese peón, por ejemplo, ahora el peón pasado es mortal, porque seguiría B7, la única que tiene para evitar coronar es torre H8, ¿cierto? Única. Y ahora el caballo C4, se amenaza caballo 5 jaque, y esa es la trampa, que cuando venga el caballo de 5 jaque, el rey va a tener que ir a la octava fila y el peón corona. Por lo tanto, no sirve que una jugada como G3, por ejemplo, que sería fatal, porque vendría el jaque y el peón está coronando. Entonces llega a una situación en la que esos peones son muy, pero muy fuertes. Esos peones van a ganar la partida en pocas jugadas. Entonces no quiso comer el peón acá, jugó rey C8, y ahora simplemente captura, torre por, y ahora el rey avanza para que uno de esos dos peones corone. Se amenaza D7 jaque y B7 después, está coronando uno de los dos peones. Entonces jugó rey B8, caballo 4, preparando la maniobra final, torre por F5, ya no queda mucho que hacer ahora, y caballo C5. Después de esa jugada, las negras se rindieron porque simplemente se está amenazando D7. Y cuando la torre vaya a F8 para tratar de detener el peón, incluso se puede jugar ahí caballo E6, entre otras, porque también estaría caballo 6 y B7 jaque, eso también ganaría la partida prácticamente. Aquí hay muchas formas de ganar. Por lo tanto, aquí Hu Yifan se rindió. Se dan cuenta, una muy instructiva partida también, en donde nos dimos cuenta cómo Carlsen utiliza el factor sorpresa, incluso en el final de partida, arriesga mucho y domina muy bien los temas estratégicos. En este caso, el sacrificio de calidad, que fue un sacrificio de calidad que asume obviamente su dosis de riesgo, pero que él obviamente, basado en las consideraciones estratégicas en que las torres estaban muy inactivas y no tenían columna, el caballo iba a ser superior, logró imponer su estrategia. Bueno, si les gustó esta primera parte de las armas de Carlsen, no se olviden de pinchar la campanita, suscriban al canal para apoyar este proyecto. Estoy saliendo de vacaciones, así que voy a publicar pronto la segunda parte, donde vamos a ver 2 partidas más, porque esto de las armas de Carlsen nos va a dejar mucho aprendizaje. Un abrazo, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos pronto. ¡Chao! Suscríbete a este canal, comparte este video y sigue disfrutando de Chess